Solo quiero que se imaginen el cuadro que se pinta aquí en Apocalipsis 18, versículo 21. Entonces un ángel poderoso tomó una roca del tamaño de una gran piedra de molino y la arrojó al mar y dijo: con tanta violencia la gran ciudad de Babilonia será derribada y nunca más se volverá a encontrar. Babilonia es una ciudad que se menciona mucho más de 250 veces en la Biblia. La única otra ciudad mencionada más que Babilonia en la Biblia es Jerusalén. Bíblicamente hablando, Babilonia es vista como la ciudad del diablo, muy en oposición a Jerusalén, porque recuerden que en Apocalipsis 21 nos dice el apóstol Juan lo siguiente: y vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios como una novia hermosamente vestida para su marido. También se considera que Babilonia representa simbólicamente la apostasía contra el plan de salvación de Dios. Pero antes de continuar, quiero resaltarles cómo Babilonia es una entidad maligna asociada con los últimos días. Ahora bien, uno de los pasajes más difíciles de leer e interpretar de la Biblia es Apocalipsis 17. Es un capítulo lleno de imágenes y simbolismo. Se nos habla del juicio que caerá sobre la gran ramera que gobierna muchas aguas. Se nos dice que la gente que pertenece a este mundo se ha emborrachado con el vino de su inmoralidad. Se nos habla de una mujer sentada sobre una bestia escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y sobre ella estaban escritas blasfemias contra Dios. Incluso nos cuentan que en su frente estaba escrito un nombre misterioso: Babilonia, la Grande, madre de todas las rameras y abominaciones del mundo. Todo esto está en los primeros versículos de Apocalipsis 17. ¿Pero qué significa todo esto? ¿Quién es esta mujer? O mejor dicho, ¿qué representa ella? Bueno, muchos intérpretes creen que la mujer de la que se habla aquí simboliza alguna forma de religión apóstata que representa una religión impía y llena de engaño. Pero quiero detenerme ahí por un momento, porque lo intrigante es que esta mujer descrita tiene un nombre escrito en la frente: Babilonia la Grande. Ahora, ¿por qué es eso? ¿Sabes qué pasó con Babilonia? Se cree que un hombre llamado Nimrod es el fundador de Babilonia. La naturaleza y el carácter de Nimrod se pueden ver claramente en Génesis 10, versículos 8 al 10, donde la Biblia dice que Cush también fue el antepasado de Nimrod, quien fue el primer guerrero heroico en la tierra, ya que era el mayor cazador del mundo. Su nombre se volvió proverbial. La gente diría que este hombre es como Nimrod, el mayor cazador del mundo. Él construyó su reino en la tierra de Babilonia con las ciudades de Babilonia, Uruk, Akkad y Karna. El nombre Nimrod se traduce como «nos rebelaremos» o «nos dejaremos rebelar». Ahora, muchos eruditos bíblicos han llegado a varias conclusiones con respecto a Nimrod, basándose en sus acciones en la Biblia y en investigaciones históricas. Nimrod era un hombre que estaba en contra de Dios, era un hombre en rebelión y formó su propio reino por la fuerza. Nimrod fue un rebelde de principio a fin como el primer rey de Babilonia. Tenía dentro de él la naturaleza y el carácter que existirían en las naciones gentiles a lo largo de la historia, y especialmente en la forma final en la tribulación, la tiranía y la apostasía. El historiador antiguo Josefo afirma sobre Nimrod: también dijo que se vengaría de Dios si tuviera la intención de ahogar al mundo nuevamente. Para eso construiría una torre demasiado alta para que las aguas no pudieran alcanzarla, y que se vengaría de Dios por haber destruido sus antepasados. Al igual que cualquier otra nación, Dios la humilló y les mostró que, en última instancia, Él era el rey. Babilonia fue completamente destruida y quedó sin nada. Y por eso ahora la palabra Babilonia en la Biblia se ha convertido en una palabra negativa para describir cualquier país que rechaza a Dios. Y metafóricamente hablando, Babilonia representa un tipo de sociedad de los últimos días que ha rechazado y alejado de Dios. El libro del Apocalipsis a menudo utiliza diferentes tipos de imágenes, especialmente cuando habla de Babilonia. Apocalipsis 18 habla más claramente. Dice: después de esto vi otro ángel descender del cielo. Tenía gran autoridad y la tierra estaba iluminada por su esplendor. Con voz potente gritó: «Cayó, cayó Babilonia la Grande. Ella se ha convertido en morada de demonios y guarida de todo espíritu inmundo, guarida de toda ave inmunda, guarida de todo animal inmundo y abominable. Porque todas las naciones han bebido el vino enloquecedor de sus adulterios. Los reyes de la tierra cometieron adulterio con ella, y los mercaderes de la tierra se enriquecieron con sus excesivos lujos». Babilonia ha sido descrita aquí como un grupo de personas infestadas de demonios, borrachas, adúlteras y glotonas. Si bien esta Babilonia puede parecer fuerte y poderosa, cayó debido a su pecado y libertinaje.
Ahora bien, si miramos en el tiempo, no hace falta mucha observación para ver que el mundo ha cambiado significativamente en los últimos 50 años. Ya sea que se mire el trasfondo social, moral o político, muchas cosas han cambiado. La mayor parte no es para mejor. Lo que alguna vez se consideró pecado en nuestra cultura ahora se celebra. Parece como si el mundo se estuviera alejando progresivamente de las leyes de Dios. Nos estamos moviendo en la misma dirección que Babilonia, y la cuestión es que puedes aprender mucho sobre Babilonia mirando a sus líderes. Uno de los relatos mejor documentados de un líder en Babilonia en la Biblia fue el de un hombre llamado rey Nabucodonosor. Nabucodonosor era rey de Babilonia cuando Babilonia entró en Israel y los tomó cautivos. Muchos de los hijos de Israel se vieron obligados a abandonar su ciudad natal e ir a vivir entre los babilonios. No conocían la cultura, el idioma ni las costumbres de los babilonios, pero se vieron obligados a asimilarse a Babilonia. Uno de los jóvenes que entró en Babilonia fue Daniel. Probablemente estés familiarizado con la historia de Daniel y el foso de los leones, pero es en el libro de Daniel donde realmente aprendemos sobre el rey Nabucodonosor. Al pueblo de Babilonia se le ordenó no orar a ningún dios, sino solo al rey. En lugar de escuchar esto, Daniel se negó y oró al Dios de la Biblia. No cedería ante la orden orgullosa y egocéntrica del rey. Debido a eso, fue arrojado a un foso lleno de leones hambrientos. Sin embargo, Dios le perdonó la vida y toda la noche Daniel estuvo a salvo en el foso de los leones. A la mañana siguiente, salió de la guarida de los leones sin ningún rasguño. El rey detrás de esto fue Nabucodonosor. Aunque el rey Nabucodonosor fue ligeramente manipulado, aún así creó esta ley de oración egoísta y egocéntrica. Otra historia familiar en Daniel es la de Sadrac, Mesac y Abed-nego. Como al resto de Babilonia, a estos tres se les ordenó inclinarse ante una imagen del rey Nabucodonosor. Cada vez que sonaba el cuerno, la nación de Babilonia debía inclinarse y esencialmente adorar al rey. Pero Sadrac, Mesac y Abed-nego eran seguidores de Dios. En lugar de inclinarse ante la estatua, rechazaron la regla. Debido a esto, fueron arrojados a un horno de fuego. Sin embargo, al igual que Daniel, Dios los salvó. Estaban en el fuego pero no sintieron dolor. No se quemaron ni se calentaron. Dios salvó a estos tres hombres. Nabucodonosor era extremadamente orgulloso. Imagínese hacer una estatua de usted mismo y luego hacer que todos se inclinen ante esa estatua, o reservar varias veces al día para que suene una campana. Eso indica a todos que te oren, aunque no tengas poder para cumplir esas oraciones, les pides que lo hagan de todos modos. Muestra la cantidad de orgullo que hay en él. Junto a su orgullo estaba la adoración de ídolos. Adoraban a muchos dioses y rendían homenaje a muchos ídolos. El rey Nabucodonosor intentó convertirse en Dios. Hizo que la gente lo adorara orándole e inclinándose ante una estatua suya. Al igual que su líder, el rey Nabucodonosor, el pueblo de Babilonia era adorador de ídolos arrogantes. Intentaban constantemente hacerse un nombre. Cuando miras nuestra cultura actual, esa es la dirección en la que nos dirigimos. El objetivo de nuestras vidas es a menudo hacernos un nombre. Queremos construir nuestros propios pequeños imperios. Hacemos esto criando a nuestras familias y construyendo nuestra riqueza. Cuando construimos nuestro propio imperio, no lo hacemos para honrar a Dios ni por su nombre, sino para engrandecer nuestro propio nombre. Si bien no podemos inclinarnos ante ídolos físicos, adoramos ídolos falsos. Adoramos al ídolo del deporte o la belleza. Podemos adorar el ídolo de la justicia propia o del orgullo. Cualquiera sea el caso, todos tenemos ídolos como Babilonia. Estamos en el proceso de volvernos como Babilonia y podemos poner nuestra esperanza en nuestro país y nuestra cultura porque parecen fuertes y poderosos por fuera. Sin embargo, nuestra Babilonia también caerá algún día. Todas las Babilonias caerán algún día. Para el cristiano del mundo actual, cada uno de nosotros tiene que responder a la pregunta: ¿estoy viviendo ya en Babilonia? La pregunta es: ¿confiaremos en Jesús en medio de nuestro país? Volviendo a los días de Babilonia, un pastor dio esta ilustración. Imagina a un niño corriendo hacia la calle. Mientras corre hacia la calle, un camión gigante lleno de madera que va a 50 kilómetros por hora se dirige hacia él. ¿Qué harías? La mayoría de nosotros empezaríamos a gritarle al niño, diciéndole que no cruce la calle. Si no escucha, alzaríamos más la voz. Al final, la mayoría de nosotros nos levantaríamos y correríamos tras el niño para agarrarlo. Haríamos todo lo que estuviera a nuestro alcance para impedir que cruzara la calle y fuese arrollado por el camión de troncos. Hay un camión de troncos que se dirige a nuestra sociedad y se llama Babilonia.
Pero si escuchas atentamente, Dios te está llamando, vas a girar y detenerte antes de que el camión te golpee. Mientras nuestra cultura regresa a Babilonia, nuestro Dios todavía reina. Corre hacia el único rey que merece nuestra adoración y nuestras oraciones. La sociedad cambia cada vez que hay acontecimientos importantes en un país o región en particular. La sociedad cambia constantemente. Retroceda en el tiempo y verá esto en la historia temprana de la Iglesia en el Imperio Romano, particularmente bajo Nerón. Había una aceptación en la sociedad en esos días de que los cristianos fueran perseguidos e incluso martirizados en la era victoriana. En Gran Bretaña, uno de los signos de éxito más aceptados por los hombres incluía tener esposa y familia, tener una buena casa y poseer un caballo y un carruaje para transportarse. Cuando ocurrió la Gran Depresión en 1929, la sociedad cambió y la gente estableció nuevas normas, como jardines de segunda mano para poder sobrevivir. Después de la crisis financiera de 2008, la sociedad mundial cambió. La gente empezó a diversificar sus inversiones, sus ahorros y cómo o dónde guardaban su dinero. Pero, ¿qué nos dice la Biblia sobre los cambios que sucederán en la sociedad para señalar lo cerca que estamos de la segunda venida de Cristo? Bueno, el primer cambio del que quiero hablarles lo encontramos en 1 de Timoteo 4, verso 1 y 2, donde dice la Biblia: ahora el Espíritu dice expresamente que en los postreros tiempos algunos se apostatarán de la fe, prestando atención a espíritus engañadores y doctrinas de demonios, hablar mentiras con hipocresía, teniendo la propia conciencia cauterizada con un hierro candente. Permítanme enumerarles estos puntos. La gente en los últimos días se alejará de la fe, lo que significa que habrá una apostasía. ¿Y cómo se ve esto? Bueno, parecerá que cada vez menos personas asistirán a la iglesia, cada vez menos personas profesan ser cristianas, cada vez menos personas practican el cristianismo en su vida diaria. Cuando se trata de cosas como la oración y la lectura de la palabra de Dios, la gente en los últimos días prestará atención a los espíritus engañosos y seductores y a las doctrinas de los demonios. Este es el punto en el que quiero centrarme, así que volveremos a ello en un momento. Y la gente en los últimos días se llenará de hipocresía y hablará mentiras. Esto significa que habrá muchos que vendrán diciendo y predicando una cosa, pero viviendo de una manera completamente diferente. Entonces el punto final es que las conciencias de las personas están cauterizadas, lo que significa que habrá frialdad hacia la humanidad, falta de amor, endurecimiento del corazón, y todo esto se debe a que el pecado prevalece en la vida de muchos. Pero quiero que me escuchen, aunque el corazón de muchos se haya enfriado, aunque los valores piadosos, los valores bíblicos ya no sean muy apreciados en la sociedad, quiero recordarles que mayor es el que está dentro de nosotros que el que está en el mundo. Jesucristo es luz, y Él es la luz pura y santa que expulsa todas las tinieblas. Viene un diluvio, una ola. Nos dice en Apocalipsis capítulo 12, versículo 12 que por tanto, alegraos, cielos, y vosotros que moráis en ellos. Pero ay de vosotros, tierra y mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, porque sabe que su tiempo es corto. El diablo lo sabe y entiende que su tiempo es corto, sus días están contados, y por eso viene enojado. Él viene por los creyentes, tratando de hacerlos retroceder. Él viene por aquellos que están ardiendo por Dios y está tratando de llevarlos a un estado de tibieza. Viene por la familia y por el hogar, todo para poder robar, matar y destruir. Pero la Biblia dice que cuando el enemigo llega como una inundación, el Espíritu del Señor levantará un estandarte contra él, lo que significa que si el diablo intenta inundar tu vida, entonces, en el nombre de Jesús, las puertas del infierno no prevalecerán. Cualquiera que sea el diluvio, Dios levantará un estandarte contra él. Tienes un libertador en Jesús. Estás en un terreno más elevado. Cuando permaneces en la presencia del Señor, tienes una defensa en Jesús, una fortaleza impenetrable y ninguna inundación del diablo puede hacerte daño. En algún momento de la vida, la mayoría de la gente escuchará el término, los buenos viejos tiempos, y en la mayoría de los casos es una referencia a un periodo de tiempo que la gente recuerda con cariño. Nuestros abuelos siempre creyeron que los días en los que crecieron y vivieron eran mucho mejores que los actuales. Asimismo, nuestros padres hablan de cómo eran las cosas cuando ellos nacían y de cómo eran diferentes y mejores que las cosas que existen hoy. En Mateo 24, versos 37 y 38. La Biblia dice: pero como fueron los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre.
Porque como en los días anteriores al diluvio, comían y bebían, se casaban y se daban en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Los días de Noé, de generación en generación. ¿Diría usted que la sociedad en su conjunto ha ido mejorando moral y espiritualmente desde los días de Noé? ¿O diría usted que la sociedad ha ido decayendo moralmente desde los tiempos de Noé? Durante los días de Noé, la Biblia dice en Génesis 6, versículo 5, que el Señor vio que la maldad del hombre era grande en la tierra, y que toda intención de los pensamientos de su corazón era solo maldad continuamente. ¿Cómo se compara esta generación? Si el pecado prevaleciera en aquellos días, ¿qué debemos hacer con el presente? Si el Señor vio que la maldad del hombre era grande en los días de Noé, entonces, ¿qué crees que piensa de los días actuales? Hemos tenido un auge en la tecnología, el tipo de tecnología que hace que sea más fácil pecar de muchas maneras diferentes. Hemos tenido a la sociedad glorificando el pecado a través de celebridades y entretenimiento. Entonces, si los días de Noé fueron malos, ¿qué pasa hoy? ¿Podría ser esta generación actual la más malvada conocida por el hombre? Al menos desde la inundación, Jesús no se refirió a los días del pasado, los días de Noé, como los buenos viejos tiempos, sino que se refirió a ellos como un tiempo que podríamos considerar como un medio para comprender su segunda venida. Para los cristianos, esto podría inspirarnos a querer preguntarnos exactamente qué tan mala fue la generación que existió en los últimos días antes del diluvio. Al hablar de su propio regreso, Jesús dijo en Mateo 24, versículos 37 al 39, «Pero como fueron los días de Noé, así también será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días anteriores al diluvio comían y bebían, se casaban y daban en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no lo supieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así también será la venida del Hijo del Hombre». Jesús deseaba hacer saber a sus seguidores que si podíamos discernir y comprender los tiempos previos al diluvio, entonces tal vez podríamos discernir y comprender la estación en la que Él, Jesús, regresaría. Se trata de tener la conciencia de saber que cuando estas cosas empiezan a suceder, cuando las personas se sienten cómodas y empiezan a sacar a Dios de sus vidas, cuando el pecado y la maldad son la norma, cuando empiezas a sentir los dolores de parto, entonces lo sabes. Sabéis que el regreso de Cristo está cerca. Entonces, ¿cómo eran las cosas durante los días de Noé? ¿Cómo era antes de la destrucción de la humanidad? El libro del Génesis nos dice que el Señor se arrepintió de haber hecho al hombre en la tierra y se entristeció en su corazón. La Biblia también enseña que toda la humanidad era corrupta y que la tierra era un lugar miserable. Génesis 6 versos 11 y 12 dice, «También la tierra se corrompió delante de Dios, y la tierra se llenó de violencia. Entonces Dios miró la tierra, y en verdad estaba corrupta, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra». Entonces la tierra se llenó de violencia. Toda carne había corrompido su camino, hasta llegar a esas descripciones contra el mundo de hoy. Sin embargo, en medio de todo lo que estaba sucediendo, Noé encontró gracia ante los ojos de Dios. Noé fue descrito como perfecto y justo en su generación, fue descrito como un hombre que caminó con Dios y por eso fue salvo. En estos tiempos, pregúntate como hombre o mujer de Dios, ¿soy un Noé en este mundo lleno de pecado? ¿Estoy caminando con Jesús? ¿Estoy practicando la justicia? ¿O me encontrarán sentado y cenando en la misma mesa que aquellos que voluntariamente pecan contra Dios? Aunque la intención de Dios era destruir el mal que controlaba los corazones y las mentes de su creación, no tenía la intención de aniquilar su creación más grande en su totalidad, razón por la cual salvó a Noé. El corazón de Dios siempre ha sido reconciliar a los pecadores a un estado de justicia. Él quiere que pasemos toda la eternidad con Él, pero con demasiada frecuencia no prestamos atención a su palabra, que nos dice cómo vivir y a qué debemos prestar atención en tiempos como estos. ¿Alguna vez te has encontrado con un pasaje de las Escrituras en la Biblia que te hizo detenerte y pensar, ¿es real? Ahora bien, por supuesto, la Biblia es real y todas las Escrituras son infalibles. Y dicho esto, me gustaría explorar los juicios de las 7 trompetas de Dios que se describen en el libro del Apocalipsis. Ahora, para el contexto, estos juicios de las 7 trompetas tendrán lugar durante el periodo de la tribulación después del rapto de la iglesia. Aquí hay un breve resumen de cada juicio. La primera trompeta según la Biblia. Granizo y fuego mezclados con sangre son arrojados a la tierra, provocando la destrucción de vegetación y árboles. 1/3 de los árboles del mundo son quemados en esta plaga, y toda la hierba se consume. Para la segunda trompeta, una gran montaña en llamas es arrojada al mar, lo que resulta en la muerte de 1/3 de las criaturas marinas y la destrucción de los barcos.
un tercio del mar se convierte en sangre, un tercio de los barcos se hunde y un tercio de la vida marina muere. La tercera trompeta verá una gran estrella caer del cielo y envenenará una tercera parte de los ríos y manantiales, provocando la muerte de muchos. Esta estrella recibe el nombre de Ajenjo. Para la cuarta trompeta, la tierra verá que un tercio del sol, la luna y las estrellas serán golpeados, lo que resultará en que un tercio del día y la noche se oscurezcan. Las trompetas quinta, sexta y séptima se conocen como los tres ayes. Para la quinta trompeta se desata algo verdaderamente aterrador. Según la Biblia, se abre un pozo sin fondo, soltando langostas demoníacas que atormentan a aquellas personas que no tenían el sello de Dios en la frente. La sexta trompeta será la introducción de 4 mercenarios diabólicos. 4 ángeles son liberados para matar a un tercio de la humanidad con un ejército de 200 millones de jinetes, lo que provoca una gran devastación y muerte. Ahora, la séptima y final trompeta anuncia la venida del reino de Dios y el juicio de las naciones. En la Biblia, en Apocalipsis 11, versículo 19 dice: Entonces se abrió el templo de Dios en el cielo, y dentro de su templo se veía el arca de su pacto, y hubo relámpagos, estruendos, truenos y un terremoto, y una gran granizada. Ahora, por un momento, me gustaría centrarme en el capítulo 9 de Apocalipsis y la quinta trompeta. Según este pasaje, una estrella cae del cielo y abre el pozo sin fondo, liberando una enorme nube de humo que bloquea el sol y contamina el aire. Imagínese despertarse un día y descubrir que la luz del sol y el aire se han oscurecido debido al humo que sale de un pozo sin fondo. Imagínense el caos. El sol apenas es visible, lo que arroja todo en un tenue pánico cuando la gente se da cuenta de que esto no es solo un fenómeno climático temporal, sino un evento catastrófico. Y supongo que todos se preguntarían qué hay en ese pozo sin fondo. Bueno, la respuesta es que se desatarán langostas demoníacas sobre la tierra. La descripción de estas langostas es casi surrealista en su viveza. Tienen la apariencia de caballos acorazados con coronas de oro y rostros humanos, pero su cabello es como el de las mujeres y sus dientes como los de los leones. El sonido de sus alas es como el ruido de un ejército en marcha y sus colas son como escorpiones con aguijones que infligen un dolor insoportable. Esta es una imagen aterradora que infundiría miedo en los corazones de cualquiera que la viera. Entonces, ¿por qué te digo esto? Bueno, te cuento todo esto porque tienes que tomar una decisión. Lucas 21, versículo 36 dice: Estad siempre alerta y orad, para que podáis escapar de todo lo que está por suceder, y que podáis estar en pie delante del Hijo del Hombre. La Biblia nos está diciendo que estemos alerta en todo momento cuando el Señor regrese por su iglesia, cuando regrese. Para aquellos que viven fielmente para Él, todo sucederá en un abrir y cerrar de ojos. ¿Estás alerta? ¿Estás siempre alerta? ¿Estás realmente siguiendo a Cristo? Todos tenemos una opción que tomar día tras día. No hay necesidad de que nosotros, como hijos de Dios, vivamos con miedo por el futuro. La Biblia nos dice en el libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 17: Y en los últimos días así será. Dios declara que derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. La Biblia dice en Tito 2, versículo 13, esperando nuestra esperanza bienaventurada, la manifestación de la gloria de nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo. Santos, tenemos una esperanza bienaventurada. Jesucristo, el regreso de nuestro Señor, es la esperanza bienaventurada que tenemos como hijos suyos, y por eso no os desaniméis, no te desanimes, no os desaniméis por los acontecimientos de este mundo, sino más bien mantened los ojos en Jesús. Mantén tus ojos fijos en Jesucristo. Según los zoólogos y biólogos de vida silvestre, cuando estudiaron los comportamientos y características de los lobos, descubrieron que los lobos son depredadores oportunistas. Comerán cuando tengan la oportunidad de hacerlo. También descubrieron que los lobos tienden a atacar a las ovejas débiles, enfermas o jóvenes, ya que son más fáciles de atrapar y matar. Y por último, la presencia de lobos en zonas con ovejas puede provocar importantes pérdidas económicas para los criadores de ovejas, ya que las ovejas que matan los lobos no pueden venderse para obtener carne o lana. Así que 3 cosas a tener en cuenta. Los lobos son depredadores oportunistas. Los lobos atacan a los vulnerables, los débiles y los jóvenes, y los lobos traen pérdidas. Ahora, ¿no es interesante que en Mateo capítulo 7, versículo 15, se nos advierte contra los falsos profetas que parecen ovejas, pero que por dentro son lobos rapaces? En otras palabras, como hijos de Dios, se nos advierte que tengamos cuidado con los falsos profetas que parecen buenos y justos, pero que en realidad son engañadores.
Y entonces, estos falsos profetas obviamente tienen tres características. Son depredadores oportunistas que buscan al cristiano que les escuche o les brinde un asiento en su mesa. Recuerde que la Biblia dice, no den lugar al diablo, y creo que esto se debe a que el diablo y todos los que están bajo su influencia son depredadores oportunistas. Solo están esperando la más mínima oportunidad y entrarán en la vida de alguien para causar estragos. En segundo lugar, los falsos profetas atacan a los vulnerables. Creo que esta es la persona que está cansada y débil por cualquier cosa que esté pasando en la vida. Se dirigen a alguien que está frustrado o a punto de darse por vencido. Y mírelo de esta manera, el diablo tentó a Jesús después de ayunar 40 días y 40 noches cuando estaba físicamente más débil. Fue entonces cuando el diablo tentó a Jesús. Mire a Job, después de que lo perdió todo, su familia y su riqueza. Y justo cuando pensaba que no podía ser peor para él, el diablo finalmente vino tras su salud y lo golpeó con dolorosas llagas desde la planta del pie hasta la coronilla. Cuando esto sucedió, la esposa de Job hizo algo despreciable y alentó a Job a hacer exactamente lo que Satanás quería, y eso era que Job maldijera a Dios y muriera. Como ves, al diablo le encanta atacarte en tu punto más bajo o en tu punto más débil, y este es el modelo que usarán todos los falsos profetas. Cuando estés en tu punto más bajo y más débil, te dirán cosas que te harán cosquillas en los oídos. Te ofrecerán una palabra que no tiene a Jesús ni arrepentimiento, sino solo el factor de sentirse bien. Así actúan los secuaces del diablo. Ahora, lo último que hacen los lobos es traer destrucción y pérdida. ¿Y qué dice la Biblia al respecto? Juan 10:10 dice que el ladrón viene solo para hurtar, matar y destruir, pero que el Señor ha venido para que tengamos vida y la tengamos en abundancia. Donde quiera que esté el diablo, habrá destrucción. Él viene a robar el gozo de la gente, a robarle el tiempo a la gente para que se distraigan con todo menos con las cosas de Dios. Y los falsos profetas emplearán la misma estrategia. Quizás te preguntes, ¿qué debo hacer exactamente para asegurarme de que los falsos profetas nunca me engañen? ¿Cómo puedo protegerme de los lobos vestidos de ovejas? Bueno, la única manera verdadera de reconocer el engaño por lo que es conocer la verdad pura y quién es. Jesús mismo dijo en Juan 14, versículo 6, «Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí». Cualquiera que diga lo contrario está contradiciendo la Biblia y difundiendo engaños. Ahora, Jesús también dijo en Juan 16, versículo 13, «Cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad». Cuando Jesús murió resucitado y luego fue al cielo para estar con el Padre, envió el Espíritu Santo de Dios para residir en todos los que lo aceptaran y creyeran en Él como Señor y Salvador. Nuestra salvación en Jesucristo es nuestra única esperanza de no ser engañados por la misma serpiente que mintió a Eva en el jardín. La Biblia nos dice explícitamente que el diablo fue asesino desde el principio y que no tiene nada que ver con la verdad porque no hay verdad en él. La palabra también nos enseña que él fue mentiroso desde el principio y que es padre de la mentira. El libro del Apocalipsis nos recuerda que debido a que engaña al mundo, será arrojado al lago de fuego y azufre con la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. No hay nada que le gustaría más al diablo que engañar a todo ser humano para que sufra con él por toda la eternidad. Pero la palabra nos enseña que no nos dejemos engañar. Dios no se deja burlar, porque lo que uno siembra, eso también cosechará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, pero el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Entonces, como hijos de Dios, debemos sembrar en las cosas del Espíritu, debemos sembrar en cosas piadosas, debemos sembrar en la verdad del Evangelio, no en las mentiras de este mundo. Deberíamos volver nuestros oídos al verdadero Evangelio predicado en la Biblia, uno mediante el cual tomas tu cruz y sirves a Cristo. Deberíamos alejarnos de los llamados hombres y mujeres de Dios que solo predican un Evangelio que nos hace sentir bien, uno que solo alienta pero nunca convence, uno que solo eleva pero nunca llama al arrepentimiento y la obediencia. Ahora, lo más importante es que deberíamos dedicar nuestro tiempo y energía a perseguir al Señor, porque cuanto más lo conocemos, más conocemos la verdad, y cuanto más conocemos la verdad, más fácilmente podemos identificar el engaño. La Biblia dice en Proverbios 3, versículo 5, «Confía en Jehová de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia.
Y en este tema de la confianza, si lo piensas bien, hemos sido condicionados a confiar en nuestros sentidos naturales. Nos han condicionado a confiar en la ciencia. Nos han enseñado a confiar en la información o los consejos que provienen de fuentes creíbles que pueden verificarse y verificarse. Pero confiar en Dios requiere que vayamos en contra de todo lo que hemos sido condicionados a hacer. Confiar en el Señor requiere que ignores lo que puedes ver o entender. Confiar en Él significa que en ocasiones puedes seguir el consejo del médico, pero aceptar que él o ella no tiene la última palabra. Incluso me atrevería a decir que confiar en Dios significa ignorar lo que dice el presentador de noticias o lo que está haciendo la economía. Te animo a que lo dejes. Deja de lado la necesidad de saber, deja de lado la necesidad de control, deja de lado los porqués, los cómo y los triunfos y simplemente di, no mi voluntad, Señor, sino que se haga tu voluntad. Eso es confiar en el Señor con todo tu corazón, mente y alma. Mateo 7 versos 21 al 23 dice, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. En aquel día muchos me dirán, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios e hicimos muchos milagros en tu nombre? Y entonces les declararé que nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. La gente que dice, Señor, Señor, es gente de la iglesia. Pero Jesús está diciendo, aunque sabes que estás en la iglesia, aunque conoces la jerga y los gestos cuando llegue el día del juicio, ¿me tienes en tu corazón? No hay lugar para la hipocresía en nuestras vidas. Como creyentes, tenemos que amar y vivir completamente para Dios para poder pasar la eternidad con Él. Entonces la pregunta es, ¿cuántos de ustedes en la iglesia tienen un amor genuino por Jesucristo? ¿Cuántos de nosotros somos genuinamente salvos? Y por otro lado, ¿cuántos son falsos pero dicen ser genuinos? Dios es consciente de que hay algunos entre nosotros que son impostores e hipócritas. Entonces, el juicio tiene que comenzar en la iglesia, y me pregunto cuál será el destino de los hipócritas en la iglesia. La gente que se pone una máscara y finge ser algo que no es. Las personas que dicen conocer y seguir a Jesús, pero se comportan de una manera que contrarresta al Señor. La Biblia dice en Mateo 6, versículo 1, «Guardaos de practicar vuestra justicia delante de los demás para ser vistos de ellos, porque entonces no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos». Versículo 5, «Y cuando oréis, no debéis ser como los hipócritas, porque a ellos les encanta estar de pie y orar en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos por los demás. En verdad os digo que ya han recibido su recompensa». Ahora, de ninguna manera debes tener la impresión de que somos nosotros quienes podemos juzgar y determinar a un hipócrita, porque al final es un problema del corazón y solo Dios conoce el corazón. Pero debemos examinarnos y juzgarnos a nosotros mismos de manera que nos aseguremos de que no somos los hipócritas de los que habla la Biblia. Entonces el mensaje aquí es que revisen su corazón. En nuestro mundo actual no solo hay maldad en cada rincón, no solo hay tentaciones a nuestro alrededor, sino que este mundo te brinda muchas distracciones. Hay muchas cosas que compiten por nuestra atención en el día a día y para ser honesto podemos perder fácilmente, y a veces sin saberlo, el enfoque en lo que realmente importa en la vida. Entonces, te animo a que te tomes un momento y pienses si realmente estás viviendo para Jesucristo o no, o estás contento con vivir la vida y simplemente poner a Jesucristo al lado de todo y de todos los demás. La Biblia en Hebreos 3, versículo 15 dice, «Mientras se dice hoy, si oyereis su voz, no endurezcáis vuestro corazón como en la rebelión». Y en este asunto de endurecer el corazón, dice Proverbios 28, versículo 14, «Bienaventurado el hombre que siempre es reverente, pero el que endurece su corazón caerá en calamidad». Ahora bien, ¿qué significa tener un corazón endurecido? Significa ceguera espiritual, significa insensibilidad hacia la belleza y la gloria de Dios, significa perseguir nuestros propios deseos en lugar de las cosas de Dios. Un corazón endurecido rechaza a Dios, pero afortunadamente, en su misericordia, Dios se ha ofrecido a cambiar nuestros corazones. Y quiero que sepas que Dios puede cambiar nuestros corazones. Ezequiel 36, versículo 26, dice, «Y os daré un corazón nuevo, y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne». Desde el principio de los tiempos, Dios nos ha estado atrayendo hacia sí mismo. Incluso cuando lo ignoramos obstinadamente, Él no se aleja. Él nunca se rinde con nosotros. En el libro de Mateo, Jesús compara su segunda venida con un gran banquete de bodas, una celebración gozosa de la unión perfecta entre Jesucristo y su novia, la Iglesia.
y por eso estamos invitados a la cena banquete más grande de todos los tiempos. ¿Has respondido a esa invitación o la estás dejando para el último momento? Tal vez te hayas quedado sordo ante el sonido de sus golpes. Quizás otras cosas hayan captado tu atención, como el trabajo, las finanzas y el amor romántico. Esas cosas parecen importantes hasta que te das cuenta de que son solo temporales. Y cuando tu vida termine o Jesús regrese, ya no tendrán ningún valor. Todos pensamos que tenemos más tiempo para estar bien con Dios, pero la verdad es que la vida es corta, el mañana no está garantizado. Todo lo que hacemos hoy importa a un nivel eterno. Si Jesús regresara hoy, ¿estarías listo? ¿Serías capaz de decir que tu corazón estaba firmemente puesto en Cristo? Ahora es el momento de poner tu fe en Jesús. Por eso hoy, si oyes su voz, no endurezcas tu corazón. En lugar de eso, permítele entrar y cambiar tu vida para siempre. Se nos dan mandatos claros a seguir en toda la Biblia, y si estamos en Cristo, debemos estar completamente comprometidos a ser obedientes. La Biblia dice que todo aquel que ama a Dios debe amar también a sus hermanos y hermanas. ¿Cuántos de nosotros nos encontraríamos faltos de esto? ¿Cuántos de nosotros amamos a nuestros hermanos y hermanas? ¿Cuántos de nosotros amamos a nuestro prójimo? El juicio comienza en la casa de Dios. La primera carta de Pedro, capítulo 4, versículos 17 y 18 dice: porque es el tiempo destinado para que el juicio comience por la casa de Dios. Y si comienza con nosotros, ¿cuál será el resultado para aquellos que no respetan, ni creen, ni obedecen el Evangelio de Dios? Y si al justo le resulta difícil salvarse, ¿qué será del impío y del pecador? Cuando leo esto, recuerdo que nunca soy tan salvo como creo, porque puedo caer muy fácilmente si no es por la gracia de Dios. Así que tomen este mensaje y estén advertidos. El juicio comienza en la casa de Dios. No basta simplemente con decir Señor, Señor, sino hacer la voluntad del Padre por la justa y santa voluntad de Dios. Eso es lo que cuenta. Bueno, mis queridos oyentes, hemos llegado al final de nuestro video por el día de hoy, agradeciendo a Dios por habernos dado esta oportunidad y a todos ustedes que hacen posible que nosotros sigamos creando y subiendo contenido que nos edifica a todos. Y recuerda que si este contenido ha sido de tu agrado, pero sobre todo de bendición para tu vida, te invito a que te suscribas a nuestro canal Ecos de Devoción, a que compartas con más personas que tú ames y creas que puedan necesitar este mensaje, y a que des me gusta y hagas tus comentarios para que YouTube vea que el video es bueno y lo recomiende a más personas. Muchas bendiciones para todos y nos vemos en un próximo video, Dios mediante.